Empezamos primero pues, con la idea, explicando la idea de lo que van a ser los diálogos leoninos, que yo voy a hablar una vez este año o dos, a ver cuántas veces hablo yo, 2 veces, una hora y otra en noviembre. Tenemos un programa trazado desde hoy hasta enero del 2022, que quizás ya podremos asistir sin mascarilla, o vacunados con mascarilla, o vacunados sin mascarilla, todo está por ver. Y la idea de los diálogos leoninos es seguir discutiendo toda la relevancia del siglo XIX a través de distintos testimonios autobiográficos, documentos, novelas. Yo voy a hablar hoy de la de los tristes destinos, que es el episodio 46 de Benito Pérez Galdós, y luego el 7 de abril el escritor Fabio García Salé va a hablar de Aita Tetuán, otro episodio nacional de la parte tardía de Galdós. El 10 de marzo tenemos a don Antonio, el exdirector de esta casa museo, que durante años batalló para lograr que sea lo que es ahora, y él nos va a hablar de su investigación en torno a León y Castillo y su legado. Su intervención se llamará Tras los pasos de León y Castillo, búsquedas y huellas de don Fernando León y Castillo. El 7 de abril Fabio García Salé, como ya dije, hablando de Aita Tetuán. El 5 de mayo Fernando Pérez González, que es abogado, fue director general de Cultura del Cabildo y ha estudiado la diplomacia española del XIX, hablará sobre la diplomacia española en África durante el siglo XIX. En el 2 de junio Juan Ismael Santana nos va a dedicar un monográfico a la figura de Juan de León y Castillo, un análisis de su ingeniería, sus proyectos de ingeniería a gran escala, los realizados, los no realizados, también su tecnología para el agua. Y el 13 de octubre Fran González va a hablar sobre la caricatura política en la prensa de Gran Canaria, en el partido leonista, sus partidarios, sus contrapartidarios, cómo se desarrolla la imagen crítica, la caricatura en nuestra prensa, a finales del 19, principios del 20. Yo en noviembre, si llegamos a noviembre, voy a hablar de la época de León y Castillo en París, de sus 3 distintos periodos de embajada en París, cuál era esa ciudad que él conoció, las exposiciones universales, por supuesto que Galdós fue a todas en su momento, la primera en su juventud en el 86 y después ya las últimas en 1900, 1904. Y finalmente en diciembre Gabriel Betancourt, un experto en imagen y fotografía, nos va a hablar de la imagen de León y Castillo en la memoria regional, arte, fotografía y documento. O sea que es una conferencia al mes, van a ser ópticas y temas bien distintos, pero de alguna manera todos convergen en la figura del gran diplomático español, de sus amigos y de su interlocución e implicación en la historia de nuestro país en esa época. Elegí hablar de Isabel II y del episodio nacional de Galdós, la de los tristes destinos, como se la conocía, entre otros apelativos menos cariñosos, porque es un testimonio excepcional y directo de todo el reinado de Isabel II, o por lo menos de la parte última de Isabel II, cuyas consecuencias Galdós presencia siendo un joven estudiante gran canario en Madrid. Llega a 1864 y sufre en carne propia, porque le dan un par de mamporrazos, la represión de la noche de San Daniel. Ya recordaremos por qué y cómo sucedió eso, donde fueron asesinados 10 estudiantes aproximadamente, y luego pues, presencia un acto aún más lúgubre, que es el fusilamiento de los 66 sargentos
que se sublevaron en el cuartel de San Gil y fueron sentenciados por Consejo de Guerra Militar a la pena capital, al fusilamiento. Son hechos terribles que se van a ir sucediendo a lo largo del reinado de Isabel II, desde que ella es nombrada reina con 13 años, una locura política, un desacierto y un desatino, una adolescente sin educación o preparación fuese nombrada a tal destino. Veremos todo lo que tuvo la reina en su contra, que es muchísimo. Evidentemente cometió equivocaciones, evidentemente su vida personal, amorosa, fue escandalosa, pero hay que decir que la obligaron a casarse con su primo hermano a los 13 años, que era notoriamente homosexual, Paquita, don Francisco de Asís, el rey consorte, que sus primitos y primitas conocían como Paquita, que era un buen hombre y que él sí logró tener una pareja estable. Él tenía un novio con quien vivió y en cuyo placer murió, pero llegaron todos a convivir en París civilizadamente, ¿no? Que no deja de ser importante. Entonces miraremos esos hechos. Yo no quiero hacer especial hincapié en lo escandaloso y lo luctuoso, ¿no? Pero es importante considerarlo porque la vida amorosa de Isabel II es muy importante para nuestro país, ya que ella no concibió ningún hijo con su marido. O sea, el padre de Alfonso XII es un político, ya iremos dando los nombres. Todos sus hijos no son hijos del rey. Ellos intentaron procrear al principio del matrimonio, pero sin duda el altísimo grado de consanguinidad, porque eran primos hermanos que venían de otros primos que se habían casado. Entonces, evidentemente, bueno, ella tuvo esos dos primos abortos y después 10 partos y 5 hijos supervivientes. Es importante porque digamos que la familia de Borbón desciende de eso, porque si no, no hubiera habido ni herederos, no existía Alfonso XII, ni Alfonso XIII y nuestro rey. Luego haremos un análisis de cómo habla Galdós de la reina Isabel en su episodio nacional, que ella está presente, pero es como un personaje en la sombra, ¿no? Que aparece y desaparece, porque quizás lo verdaderamente importante de la de los tristes destinos es la historia de la emigración revolucionaria del liberalismo progresista, que se ve obligado a exiliarse en la frontera española pirenaica, en Bayona, en toda esa zona, y también en París y Londres. Entonces, a través de un personaje que ya veremos quién es y cómo se llama, Galdós traza todo ese destino, esa diáspora de la oposición política española que huye para estar segura, porque si no le puede esperar o la deportación en el mejor de los casos o el paredón en el peor, y que siguen tramando el derrocamiento de un gobierno, el último gobierno de Isabel II, el gobierno del general Narváez, que se va haciendo progresivamente dictatorial. Pero hay que decir algo importante y debemos tenerlo en cuenta, para no confundirnos con lo que sucede en España en el 36. Los que apoyaban el progreso y el cambio eran los militares, una facción importante. Los militares afines o directamente engrosando la fila del Partido Liberal Moderado, de esa parte moderada de la Unión Liberal,
y son ellos, en unión de otros elementos, pero sobre todo aglutinando la resistencia a las formas absolutistas y al inmovilismo de los gobiernos de Isabel II, quienes producen la revolución del 68 y quienes amparan de alguna manera cambios profundos en la legislación, en la economía, a través de leyes y proyectos, y en el formato general político de la vida española, promulgando pues una medida de elección participativa, sufragio muy limitado, pero sufragio constante. Son estos militares que están por el progreso. Esta es una situación muy distinta a la que se produce en la década de los años 30, en que esa tendencia al intervencionismo militar en España se vuelca hacia la seda, la derecha, la identificación con elementos de reacción, que eran esos mismos elementos contra los cuales habían luchado sus antecesores. Muy brevemente, porque no quiero... Galdós no es un historiador, es un recreador de la historia. Él proyecta la experiencia directa de la historia, él la complementa con su testimonio, que es directo, o con el testimonio oral de muchas personas que él recoge constantemente, ¿no? Galdós, que nos mira con esa mirada tan fría, ¿no? Un poco ausente a veces. La gente decía que tenía una mirada glacial, ¿no? Después hablabas con él y era un hombre muy cercano y muy natural, pero Galdós es una especie de filtro, y él describe, y al final en realidad no sabemos exactamente a qué punto él era republicano, lo era, pero tampoco era absolutamente antimonárquico. Él es un hombre que no está ahí para significarse a ultranza y definitivamente con ninguna causa, sino más bien para filmar, escuchar, oír lo que es el asunto y el trasunto cotidiano de la historia, porque es un novelista. Un novelista, como bien sabemos, es alguien que debe escuchar todos los diálogos para reproducirlos y así dar un testimonio de la realidad. Isabel II, cuando con 9, 10, 11, 12 años, vamos a ver si vemos otra fotografía de ella un poquito más joven. Yo tenía una preciosa gran retrato de Federico de Madrazo, pero se nos evaporó en internet, no sé qué pasó. Ok. Este es otro retrato también de Madrazo, que bueno, es la imagen más favorable de Isabel II, ¿no? Con apenas 20 años, tenía unos ojos azules muy limpios, una mirada penetrante, y está aquí, la vemos al inicio de su reinado, todavía bajo la tutela y la influencia no positiva de su madre y de la camarilla de la corte de su madre, ¿okay? La tercera esposa de su padre, Fernando VII. Y en esta foto pues está empezando la primera guerra carlista, porque el tío, su tío, Carlos María Isidro de Borbón, quiere ser rey. Aunque Fernando VII validó la derogación que había hecho Felipe IV de la sanción pragmática, o sea, que podían gobernar las mujeres, las soberanas, que podían ser las hijas de reyes, podían ser reinas. Por supuesto, su hermano, el tío de ella, no lo aceptó y metió a España en 3 guerras. En 3 guerras carlistas, que no eran unos incidentes folclóricos de bandoleros en el norte de España y en el centro de España y un poco en Cataluña. Eran guerras civiles con ejércitos enfrentados y decenas de miles de muertos.
que no acaba hasta muy entrado el siglo XIX. Entonces ella tiene que vivir con esta situación de máxima tensión, porque llega un momento en la primera campaña de Zumalacárregui, que es otro personaje a quien Galdós le dijo en un episodio nacional, que los carlistas amenazan con derrotar al ejército cristino. Su madre, María Cristina, la regenta. Su reinado empieza bajo la moderación política y con el espíritu de reforma. Después hay un bienio, 2 años de progresismo que acaban en 1856, ¿no? Los periodos clásicos delimitados por lo que se llama la década moderada empiezan en el 47, acaban en el 54, el bienio progresista en 1854-56, y luego el largo periodo más estable de su reinado, que es el de la llamada Unión Liberal, que empieza en el 56 y acaba en el 63. A partir de ahí ya se decanta el final de su reinado, y Narváez, que inicialmente no quiere ser excesivamente inflexible en la gobernación, acaba teniendo que recurrir a una dictadura en la forma, ¿okay? Que incluso llega a incomodar al ejército. El ejército español está en un proceso profundo de reforma y modernización y no quiere que le impongan oficiales, ni capitanes, ni niños aristócratas. El ejército ya tiene con sus ideas claras acerca de su futuro, de cómo ha de reformarse, de cómo han de ser los méritos para acceder a los puestos, a la oficialidad. Y la reina pues llega a interferir digamos, en las promociones de los militares. Y ahí el general Topete, que es el principal, el gran almirante español, pues sin querer, sin ser antimonárquico, se pronuncia en contra de ella en Cádiz Contienda. Bien, hay que decir que durante el periodo de la Unión Liberal se producen en España muchísimas reformas e iniciativas que van a ayudar y van a conllevar la modernización del país. La reina crece sin ser educada. Nos dice el conde Romanones, que era el padre del amigo, también conde Romanone, de Alfonso XIII. Y en su testimonio realmente parece que es cruel, ¿no? Pero nos dice: a los 10 años Isabel resultaba atrasada, apenas ni sabía leer con rapidez. La forma de su letra era la propia de las mujeres del pueblo. De la aritmética sabía sumar siempre que los sumandos fueran sencillos. Su ortografía era pésima. Es un testimonio directo, porque él está en la cámara directa de la reina. Odiaba la lectura. Sus únicos entretenimientos eran los juguetes y los perritos. Estamos hablando de una niña de 10 años. Por haber estado en manos de los camaristas, ignoraba las reglas del buen comer. Nadie se preocupaba ni enseñarle a cómo coger el tenedor, el cuchillo, a cortar la carne, a recoger los trozos y a meterlos en su boca. Su comportamiento en la mesa era deplorable, y todas estas características de algún modo la acompañaron toda su vida. A su alrededor tiene a la reina Cristina, sin ningún tipo de aptitud para el gobierno. Ella es una absolutista, como lo había sido su marido Fernando VII, el de Viva la Cadena, y a la vez que tiene a la reina, tiene las presiones sobre la reina de Narváez, el general Narváez, el general Partero y el general O'Donnell, que
son liberales, pero todos con distintas tendencias. Entonces la reina no crece como, por ejemplo, si ha crecido nuestro actual rey, con una educación mirada, equilibrada, diversa, en España y en otros lugares. La reina ha sido malcriada, su educación ha sido descuidada, y nadie la ha preparado para el puesto que debe tener. Y en estas circunstancias tiene que ser un individuo, una persona realmente brillante y excepcional para saber lo que tienes que hacer y cómo tienes que decidir las cosas. En inicios de la década del 30, 1834, bueno, Martínez de la Rosa introduce un estatuto, el famoso Estatuto de la Soberanía Nacional, que llega a negar la Constitución de Cádiz de 1812, que Fernando VII había acabado aceptando, no quedaba más remedio. Entonces la política nacional retrocede hasta el punto de no reconocerse la soberanía nacional, que es uno de los grandes puntos clave de la Constitución española de Cádiz. Martínez de la Rosa no está mucho tiempo en el gobierno como primer ministro, y en 1835 hay un gobierno más progresista donde empieza una serie de reformas fundamentales, las de Mendizábal, la desamortización, va de dos desamortizaciones a lo largo de su reino, importantes reformas económicas en la hacienda pública y también política. La Constitución se reescribe. Ustedes saben que tenemos varias versiones de la Constitución, ¿no? Y la Constitución de 1837 viene a respaldar todo lo que estaba en la Constitución de Cádiz, y para fraguar un consenso entre partidos, entre los dos grandes partidos liberales, llega a un equilibrio político donde la soberanía nacional se comparte con la corona, que deben estar en un equilibrio bien avenido. Ese mismo año el general Espartero frena el avance del carlismo y se acaba esa primera guerra mundial. Pero en ese mismo año Espartero es nombrado en regente, rompe con todos los apoyos liberales e inicia una dictadura prácticamente militar. Se sublevan los moderados, los liberales moderados, ¿okay? Y Espartero marcha al exilio. Entonces la inestabilidad va a ser el tono del reinado de Isabel II, que no entiende lo que está pasando en el fondo, porque a su oído llegan versiones, decisiones de las cosas, mentiras. Ya veremos como en un capítulo que le dedica Galdós a una entrevista de la reina con una familia muy allegada a la corte, le quieren decir la verdad de lo que está pasando, pero no se atreven. Y luego el propio Galdós, cuando entrevista a la reina en 1900 en el Palacio de Castillo, pues también dice: yo la escuchaba, pero no me atrevía a decirle, pero señora, y esto, y esto, y esto. Entonces a la reina, al soberano, se la mantiene rigurosamente desinformada o con una distorsión continua sobre la realidad de la información, que empeoran su situación con respecto a la realidad. En 1844 hay otra rebelión importante, pero no es una rebelión carlista, es la llamada rebelión de Pantaleón Bonet, que se apodera de Alicante
toma la ciudad de Alicante durante 40 días y espera prender un reguero de rebeliones por todo el país. No lo logra. Entra entonces el ministro González Bravo, que será uno de los personajes recurrentes, no Bravo Murillo, un personaje que será bastante reaccionario, pero un hombre con visiones reformistas importantes. Y González Bravo lo que hace es instaurar una especie de otra dictadura civil. No obstante, durante este periodo se restablece la ley de ayuntamientos. España está intentando mejorar su centralización y para eso necesita echar mano de la administración local. La conclusión de todas estas reformas es el estado de las autonomías, que iba a ser el paso definitivo para que nos pudiéramos gobernar bien. Ahora ya estamos en otra etapa del asunto, ahora las autonomías algunas quieren volver a ser naciones, con lo cual toda esta iniciativa del siglo XIX está en cambio. Narváez, Ramón María de Narváez, es llamado a ser presidente. Él gobierna como un militar, porque claro, todos los militares gobiernan como militares, dan órdenes, al margen de su color político, no están acostumbrados al tipo de dialéctica parlamentaria que es la del político profesional. Pero sin embargo, él nombra a ministros capaces. Entonces vemos a militares bastante reaccionarios que sin embargo no lo son tanto hasta el punto de no transigir en sus representantes políticos. Lo que sí pasa durante el periodo de Narváez, en la segunda mitad de los 40, es que los llamados liberales progresistas, que son los verdaderos reformistas modernizadores, se les niega cualquier acceso a cargos en el gobierno y quedan como fuera de la vida política, estrictamente en la oposición electoral. España, que era un estado no confesional en la época de Mendizábal, o sea, hace 10 años, en 1845 vuelve a convertirse en un estado confesional porque el elemento político que rodea a Narváez y él mismo piensa que la desamortización fue demasiado lejos. ¿Okay? ¿Y qué sucede? Pues que vuelve a haber financiación del clero, por una parte, y subvención a las iglesias y punto final a la desamortización de los terrenos eclesiásticos, y se reanuda el concordato en 1851. O sea, España, que había avanzado hacia la desamortización y hacia la laicización del Estado, que el Estado fuera realmente laico, con separación de ambos poderes, de nuevo la balanza se inclina hacia modelos anteriores, ¿no? Narváez está de acuerdo en que se crea un nuevo censo para poder votar, o sea, está de acuerdo con un nivel mínimo de elección, pero que para poder votar se especifica que los votantes deben tener un patrimonio mínimo de 400 reales, lo cual limita el censo de habitantes para votar a menos de 1% de la población. O sea, prácticamente no es conveniente. Se sigue limitando luego en este periodo, a mediados del siglo XIX, el 45 hasta los 50, el poder de las instituciones, porque se cree que el liberalismo progresista ha ido demasiado lejos. Esa reacción en contra de Fernando VII ha ido demasiado lejos.
Y sucede algo trágico, que es que el partido moderado liberal se fracciona. León y Castillo es un liberal progresista, a veces más bien moderado, ¿no? Y él tendrá enfrente en las cortes a correligionarios que son liberales como él, pero que no se ponen de acuerdo en determinadas cuestiones. Es lo que pasa muchas veces en las izquierdas y las derechas, hasta que se rompen y se dividen en partidos distintos. Hay una tensión intrínseca entre el progresismo y el no progresismo que llevan a esto. En 1847 hay un nuevo gobierno de Francisco Javier Istúriz y 3 gobiernos sucesivos a partir de esa fecha, hasta que en 1851 Narváez vuelve como presidente y va a gobernar de una manera mucho más autoritaria y dictatorial. Tiene a un buen ministro que es Bravo Murillo, pero Bravo Murillo cierra las cortes en 1800. Dice que no se puede gobernar, que de las cortes solo hay discordia, que no hay ningún tipo de consenso sobre cuestiones de Estado importantísimas, y con el respaldo de Narváez y la ala militar y del abismo, pues cierra las cortes. Y la reina las reabre, es algo bueno que hace en 1852. No todo lo que hace Isabel II es negativo. Martínez de la Rosa de nuevo presidente, pero en 1854 los progresistas, que siguen sin tener acceso a ningún tipo de poder o desarrollo de sus ideas políticas, se manifiestan en Zaragoza, se produce el famoso alzamiento de Zaragoza, y ese mismo año el general Serrano protagoniza la Vicalparada, que es otra rebelión, casi revolución popular, y produce el manifiesto de Manzana. Hay 3 gobiernos sucesivos hasta 1854, y la situación de inestabilidad, violencia política entre las facciones del liberalismo, violencia callejera popular, manipulada y dirigida unos contra otros de los dos bandos liberales, es casi cotidiana. Entonces, en 1854 la reina nombra otra vez a Espartero como presidente, ¿okay? Y Espartero y O'Donnell entran en Madrid triunfalmente. Se inicia entonces el único periodo de estabilidad en el primer tercio del siglo XIX, el periodo de la Unión Liberal. España va a tener el siglo XIX unos 30 y pico años de consolidación y progreso. Este periodo, entre el 56 y el 63, y después el famoso turno de Cánovas y Sagasta, que llegará hasta el 80, y gracias a esos 35 años nuestro país logra una moderada industrialización, el desarrollo de los ferrocarriles, una expansión neocolonial bastante importante, y se convierte en una potencia de segundo orden. España ya no es la España del Imperio, pero sí es tenida en cuenta. Sí es tenida en cuenta porque, ya lo veremos, se integrará en la alianza cuádruple con Francia y Gran Bretaña, porque a Francia y Gran Bretaña le interesa que España sea el contrapeso de la Unión del Norte, de Rusia, de Austria y de Prusia. Entonces, desde ese punto de vista, hay un progreso en la diplomacia exterior muy importante. En 1858, O'Donnell forma un gobierno que va a ser el más estable de toda
época del reinado de Isabel II, y Pedro Salaverría es su ministro de Hacienda, que logra una serie de reformas muy importantes, como abrir las condiciones a la inversión extranjera a través de instrumentos públicos, económicos, en el desarrollo del ferrocarril, porque no hay suficiente dinero en España para desarrollar el ferrocarril. ¿Okay? Si nosotros ahora quisiéramos crear industria con peso internacional, tendríamos que hacer lo mismo. Bueno, de hecho es lo que sucede, porque no hay suficiente músculo económico en el país para una reforma industrial de ese calado. Europa obliga a ello, ¿no? Una de las condiciones del préstamo está en eso. Bueno, se hace una ley de hipotecas y se reforma la administración general del Estado para intentar hacerla más eficaz. Y se logra el primer plan de carreteras, muy importante, porque esas carreteras entre las grandes ciudades van a ser claves para el futuro de la comunicación vial. O sea, son casi 7-8 años de progreso continuo. Pero un progreso continuo con inversiones continuamente lastradas por el mal nacional de la corrupción. Porque se lucran las camarillas de los ministros, se lucra la familia real. Estas cosas quizá no pasan en las monarquías del norte tanto, pero por ejemplo la noche de San Daniel, que presencia Benito Pérez Galdós, la produce la protesta de los estudiantes contra el hecho de que el rector de la Universidad de Madrid ha suspendido empleo y cátedra a un profesor que ha denunciado lo siguiente. El profesor ha denunciado que el patrimonio de la corona se está vendiendo y que la reina está recibiendo el 25% en intereses monetarios. Es una situación absolutamente grotesca, ¿no? Que el patrimonio privado de la corona española, que en realidad es un patrimonio nacional, se esté vendiendo y esté lucrándose la familia de ello. Esto es lo que promueve la represión absolutamente exagerada de la noche de San Daniel, que por cierto habla de ello en su novela Santiago Gil, El gran amor de Galdós, que les recomiendo a todos que lean, que es una novela muy interesante. A partir del 63 hasta el 68, Narváez va a seguir en el poder. Sin embargo, a lo largo de esta época tan convulsa, se logran todos los progresos relativos a reformas que hemos visto. El carlismo se acaba definitivamente con la última guerra, la tercera carlista, que es la invasión, desembarco Baleares del tío Carlos María de Borbón. Pone fin por fin a una situación de guerra civil, alimentada desde Francia, porque los carlistas se iban a Francia y ahí conspiraban. Hay una importante iniciativa diplomática de colonialismo económico y comercial con los franceses, que son los viajes a la Conchinchina, ¿no? Que bueno, unos mandaba a un vecino a la Conchinchina para que lo dejaran en paz, pero la Conchinchina existe, es una península de la costa asiática, y ahí se establecen distintos intereses comerciales, palos jesuitas, llevar la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que en el barco siempre tener a los jesuitas para que colonicen espiritualmente cualquier nuevo territorio. Y en el 59 O'Donnell tiene en la guerra de África, donde España entra siempre en tándem con Francia, ¿no? Pero
logra afianzar las plazas de Ceuta y Melilla. Quedó en uno de los grandes generales históricos de la primera época africana. Y ya España es un pilar de esta alianza cuádruple que le permite tener cierta protección contra las agresiones del otro gran bloque alemán, ruso, austriaco. En 1863 Narváez vuelve a ser presidente, vuelve a ser dictatorial y se suceden 8 gobiernos. Hay más de 30 y tantos gobiernos distintos en el reinado de Isabel II. Sin embargo, Narváez no es tonto, sabe que sin el apoyo de los liberales más progresistas no va a lograr nada. Pero ya las cosas los bandos están decantados y enfrentados y los progresistas rehúsan cualquier aproximación. Entonces, la realidad podría haber sido distinta si se hubiese llegado a un acuerdo entre ambos bandos del liberalismo, pero no se logra. En este momento, Galdós y León y Castillo ya llevaban unos años en Madrid. Los dos son espectadores directos de la historia española. Y a los dos les va a afectar profundamente lo que ven en Madrid. Les dije antes, fueron 13 estudiantes muertos bicentenarios de Oribe en la noche de San Daniel. Y a raíz de estos BIM se subleva en Villarejo de Salvanés, pero es una sublevación elevada, y al año siguiente pues se sublevan los sargentos en el cuartel de San Gil, y eso lleva a una represión brutal que ensombrece y ensangrienta aún más el conflicto entre los militares, porque los militares son los que tienen que fusilar a sus oficiales, y eso es tremendo. Galdós recuerda en sus cartas y en uno de los episodios nacionales cómo se llevaban a los sargentos de 2 en 2, ¿no?, para fusilarlos en las tapias de un cementerio de las afueras de Madrid. Es una imagen que le impacta tremendamente, y es una imagen que desgraciadamente va a asignar toda nuestra historia durante el siglo. Vamos ahora brevemente, antes de seguir con el episodio nacional, a ver, considerar un poco la vida privada de Isabel II. Vamos a mirar otras imágenes. No, se ve, no sé si yo puedo levantar. A ver si lo puedo levantar así. Esta es una imagen. Isabel II es un personaje de caricatura, de cómic. Yo he traído algunas imágenes satíricas. Después hay un montón de imágenes satíricas pornográficas que no he traído, porque no voy a abundar en la vida tan privada de una reina, ¿no? Pero ella se presta a este tipo de sátira, de mofa, de risa continua que divierte al pueblo español. Aquí la vemos rodeada de militares, ¿ok? Independientes, ya entrada en carne porque comía engordada. Al principio no, una chica de la vida, bueno, no era ninguna belleza, pero no estaba. Aquí vemos a la siniestra Sor Patrocinio, confesora de Isabel II, monja mística, que no se cambiaba el hábito, que olía, la gente tenía que apartarse de ella porque olía la pobre tanto, que sangraba, que tenía llaga. Y ella y el padre José María Claret eran
sus asesores y consejeros sobre toda la materia moral. Imagínense, ¿no? A dónde podían llevar a la reina. A ningún tipo de religiosidad progresiva, ¿no? Sino a un mundo de un absolutismo y de un retroceso social total. Bien, y aquí están, bueno, los pretendientes, los amantes de Belén. Esta otra caricatura, a ver si me dejan verla. Okay. A ver, ¿no? Sí. Bueno, aquí hay una pugna de la camarilla real por la sucesión de España. Es una alegoría sobre la guerra carlista. ¿Okay? Aquí vemos a Fernando VII con su hermano, que es su pretendiente, ¿no? Porque él quiere ser rey. O sea, Carlos María de Borbón, por su vanidad y su narcisismo, ¿no? Porque una familia real debe comprender que el bien de la nación se antepone ante su deseo de ser rey, si no le toca. Él lleva al país a un enfrentamiento sangriento, ¿no? Ya como dije al principio. Y aquí vemos a Fernando VII debatiendo con su antecesor en el trono, y la reina, en medio de todas las tensiones del carlismo, ¿no? Rodeada de esta especie de araña familiar, este mundo que la atrapa, esta red peligrosa. Es una caricatura un poco más realista. Esta se llama así, la familia, dice la segunda. Y aquí ya, con esta caricatura, vamos a entrar en la vida privada de la reina. ¿Okay? Que la vemos metida en la cama con Paquita. Esto es muy fuerte. Todo el mundo le decía Paquita al rey. Es un pueblo muy mal educado. Y con el rosario, Sor Patrocinio, y el resto de la corte esperando que haya una descendencia con su marido legítimo, que no la hay, ¿no? Evidentemente sin duda el problema de que esos embarazos llegaran a un término natural. El primer amante, bueno, no un amante, no sé, este es el general Serrano, su consejero en la década de 1830, cuando ella tiene 16 y pocos años. Y es quien le enseña las realidades físicas del amor, para que ella sepa, porque está a punto de casarse con su primo. No es su amante, pero es su instructor erótico. Tremendo, ¿no? Un hombre que le lleva 40 y tantos años. Entonces le dicen su madre, el general Serrano, la monja Sor Patrocinio, que se tiene que casar. De los 6 partidos que tiene, ella se tiene que casar con el peor de todos, ¿no? Que es su primo hermano Francisco de Asís de Borbón. ¿Qué sucede? Había un matrimonio estupendo para ella con el hijo de Luis Felipe de Francia, del rey de Francia. Hubiese sido para España fabuloso, un matrimonio, una alianza política y comercial de primer orden. Además, España y Francia hubieran caminado mucho mejor de la mano en sus intereses expansivos en el norte de África. Pero ¿qué sucede? Sucede que Inglaterra dice que para nada va a haber un matrimonio que acerque a estas dos naciones, porque bajo ningún concepto. Y entonces, claro, es una amenaza muy grande y ese matrimonio no se lleva a cabo. Piensan casarla también
con su otro primo hermano, que es el hijo de Carlos María, que hubiera puesto fin a la guerra borbónica. Quizá hubiera engendrado un hijo varón sucesor y se hubiera acabado, no hubiera habido segunda y tercera guerra carlista y todo lo que el carlismo implicó. Pero al final, nada. Y la obligan a casarse con su primo hermano. Y ella decía, no, mamá, con Paquita no. Y la primera noche de bodas es un desastre. Decía ella, recordándola, ¿qué voy a decir de un hombre que en la noche de boda llevaba en su camisa más bordados que yo? Porque él se vestía, él era gay, o sea, y Francisco de Asís y Borbón tuvo un marido toda la vida que era Antonio Ramón Meneses, y los dos fueron fidelísimos y felices, y lo sabía todo el mundo. Entonces, claro, esto es un despropósito familiar, dinástico y político, y sucede. Es las cosas que la historia de los Borbones ya viene mal, está mal desde hace mucho tiempo. Yo no lo digo por ahora, sino que todo esto lo que ha hecho es complicar la realidad. Y claro, la gente se pone a cantar en las coplas populares. Isabelona tan frescachona y don Paquita tan maritita. Y él lo cantaba y se reía, ¿no? Que luego aceptaban su gloria. Después del general Serrano, su instructor amoroso, le voy a dar listas de algunos de los amantes, los conocidos. A ella le gustaban los cantantes y los militares. Los militares porque eran varoniles y apuestos, que a lo contrario su marido. ¿Okay? Entonces, bueno, una figura masculina. Y le gustaban los cantantes porque le cantaba la música, la lírica y toda su expresión. Y su primer amante es José Miral, un famoso cantante. Y después Emiliano Arrieta, famoso compositor de zarzuela, es su segundo amante. Después ya se harta un poco de los cantantes y empieza con los militares. Empieza con el coronel Gándara, después el marqués de Bedma, Manuel Lorenzo de Acuña, y después el Pollo Arana, que es un joven capitán muy apuesto. Y con Arana tiene a la infanta Isabel. Con el marido no va a tener ningún hijo, porque su grupo sanguíneo son de sangre. No, el gamete y tal no se dice, el óvulo no se fertiliza, no llega a nada. Entonces la infanta Isabel le decían la araneja porque era hija de Arana. Y entonces, ¿qué sucedía en Palacio cara a la Nación? Pues que Francisco de Asís y Borbón los reconocía como hijos, previo pago de 1 millón de reales. O sea, cada vez que nacía un hijo, él pedía dinero, porque tenía gastos, hacía su vida en Palacio, pero tenía una vida paralela y aparte. Y bueno, esto sucede así. Después Enrique Puig y Moltó. Esto es muy importante porque a él lo conocían como el Pollo Real. Y el Pollo Real, señores, es el padre de Alfonso XII. Alfonso XII es hijo de este señor, un político progresista. Después se harta un poco de los militares y vuelve a los cantantes. Se enamora de Tirso Obregón. Y después le sucede otro personaje del teatro, José de Murga y Reolí, que a ella convierte en Marqués de Linares, Palacio de Linares en Madrid. Y finalmente, su amante en el periodo de la gloriosa es Carlos Marfori y Calleja, ¿okay? Que se va con ella y la familia del exilio. Su marido vivía con sus amantes, y todo se sabía así. Los reyes siempre han hecho esto. No es por tanto el escándalo de la vida amorosa, los Borbones modernos de nuestro tiempo,
es porque se supone que no debería suceder, pero los reyes siempre han hecho eso. Los reyes se casan por otros motivos que no tienen que ver con el amor y ese hecho de verdad. El pobre Paquita es que lo pasaba muy mal. Otra copla popular. Gran problema en las cortes, averiguar si el consorte, cuando acude al excusado, me da de pie, me hace nada. En Francia se hace amante del personaje más desagradable, que es José Ramiro de la Puente, el marqués de Altavilla. Y la reina lo nombra además secretario personal. Él es un deslenguado, es un hombre ansioso, se muestra con ella en público. ¿Okay? Y tanto el duque de Miranda como el Fernando de León y Castillo, está ella ya poco antes de irse a París, como avanzado en 1860. Y aunque León y Castillo no lo dice en mis tiempos, ¿no? Porque él es muy discreto, pero le escribe y dice: estamos escandalizados por el personaje, por el último amante de su maestra. Y ya al final de su vida, cuando Galdós la conoce, está ella ya en la madurez total de su vida, tiene a el último, su último amante, ¿no? Que es el más misterioso de todos, porque esto es para escribir una novela, que es un judío húngaro que aparece en París y ella se encapricha con él, Joseph Halsman. ¿Okay? Pero tiene una gran virtud, que es un fantástico administrador económico y pone orden en las cuentas del Palacio de Castilla. O sea, no hay bien que por mal no venga en esta relación. Oficialmente Isabel tuvo 2 embarazos, 2 abortos, 10 partos y 5 hijos que alcanzaron la mayoría de edad. Entre ellas el futuro príncipe Alfonso XII, que será el rey de la restauración borbónica. Bien. Galdós, evidentemente, ve a la reina en Madrid cuando es un muchacho, conoce a gente que la trata, pero no es hasta 1899, 1900 que él logra entrar a hablar con ella. Este es el Palacio de Castilla en París. Antiguo Palacio Vasilevsky, comprado por la corona española, por el gobierno español, donde ella pasará el resto de su vida en exilio. O sea, no es una casita, una residencia, un palacio. Y esto costaba dinero. Y había una corte en el exilio, que seguía buscando sus favores, su protección, etc. Y aquí donde Galdós y León y Castillo van a acudir en 1899-1900 para entrevistarse con él. Y Galdós le pide a don Fernando que esté presente durante las entrevistas. Claro, le impone la figura de la reina. Y don Fernando tiene mucho trato con ella, tiene mucha mano social y se presta a hacerlo. Las entrevistas en este palacio, ¿okay? Y las charlas con la reina, que es una persona muy amena. Isabel II, como Juan Carlos, sus bisnietos, son personas muy cercanas, y entonces no tienen ningún tipo de bobería ni altivez, son directos. Y Galdós, encantado, se pone a preguntarle de todo y él empieza a contar cosas importantes. Les muestro ahora esta carta que Juan Ismael ha transcrito sus contenidos, ha hecho un resumen de sus contenidos. En esta casa museo se guardan. ¿Cuántas cartas son, Juan? Creo que son 17. Mira, el Adolf Reader se va. Son 17.
cartas, no quiere, don Benito no quiere que hablemos de esto. Aquí él le dice: mi querido amigo, después de tan larga interrupción de nuestras relaciones, ya que no de nuestra amistad, hoy tengo que invocarla. Aquí pasa algo, ¿no? Esto es del más allá. Para pedir un favor al embajador de España en París. Esto es un documento único, ¿no?, que conseguimos. Ese favor es que, por favor, que consiga las entrevistas con Isabel II, para él poder hablar con ella directamente. Y todo esto va a llevar a una serie de publicaciones. La de los tristes destinos está aquí. Esta es la primera edición, una colección de Galdós, que está en la Casa Museo de Castillo, ¿no? Que ya la estoy robando. Entonces está la Casa Museo, por supuesto, por Galdós, de su biblioteca personal, la que se adquirió tras su muerte, y vemos que es una edición realizada por su imprenta y su negocio, que llevaban los Hurtados de Mendoza. Es una edición súper modesta de 1907, ¿okay? Es una imprenta de Madrid, pero ojito, 20.000 ejemplares de aquel entonces, que se venden todas, que se hacen distintas ediciones. Para que tengan una idea de, aquí está su sello, este era su monograma, que él era un bestseller, ¿no? En su época, bestseller de alto standing, no como otros bestsellers que tenemos ahora, ¿no?, que escriben cualquier cosa, ¿no? Es un gran escritor con un gran éxito, muy merecido, y luego la segunda consecuencia de todo esto, que esto está en el Cervantes virtual, ¿okay? Es la llamada librito, que son las memorandas de Galdós, Madrid 1906. Si ustedes quieren recibir otra vez el Adolf Reader, esto ya es sospechoso, ¿no? Esto es que ya sé lo que es, que el Cabildo no les ha pagado el canon para... Un problema. El problema es que no le han pagado. Eso seguro que es así, no han hecho la... Bueno, en fin. Pero si quieren dejan sus direcciones y les mandamos toda la documentación. Entonces esa visita, esa amistad con Fernando Lleno Castillo, y esa motivación de Galdós por conocer la historia en primera persona se vierten en estos textos y nos dejan un testimonio único y personal de la reina de España en el siglo XIX y también de su hijo Alfonso XII. Yo les recomiendo que los episodios nacionales son, no me gusta decir que un libro es muy fácil de leer, ¿no?, porque parece que estoy prestando mérito, ¿no?, pero no, son muy fáciles de leer porque tienen un estilo muy depurado, muy directo, unas palabras, términos de vocabulario menos frecuentes, pero bueno, lo puede leer cualquier persona. O sea, no es un escritor elitista escribiendo para una élite, es un escritor que quiere escribir para que el máximo número de lectores, para su pueblo, pueda ver y escuchar lo que él escuchó y vio. El libro, vamos a centrarnos ahora un poco en él, el libro se llama, como le decían a ella, la de los tristes destinos, porque aunque vilipendiada con su vida amorosa de escándalo en escándalo, con su marido, viviendo con su marido, con el otro marido, no deja de ser cierto que también la gente le tenía, pueblo, cierta pena a Isabel II por las circunstancias que rodearon su infancia, su reinado y su posterior exilio. Podemos pensar que el libro es como una especie de biografía dedicada a ella, pero no lo es. No lo es porque no hay ningún episodio de Galdós que realmente trate de un solo personaje. O sea, el que le antecede a este
que creo que es el de Prim, ¿okay? Sí, el 39, y este es el 40, y el 46 no, que es canon. El 39, que es el de Prim, Prim es, digamos, el hilo conductor de la historia, como Isabel II es el hilo conductor de la de los tristes destinos, pero no son biografías históricas al uso, ¿no? ¿Por qué? Porque los episodios nacionales son como una telaraña, una malla sobre el cual él pinta y va entremetiendo distintos episodios alrededor de todos esos personajes tan principales de la historia española, y va creando tramas paralelas de personajes que son los espectadores y actores de esa realidad y de ese momento. O sea, en las novelas del ciclo contemporáneo de Galdós, sus grandes novelas, ¿okay?, las que le dan a él el estatus artístico y intelectual en la novela europea, entre los primeros puestos, o sea, Balzac, Zola, Dickens, Fontana, el alemán, Galdós. ¿Okay? Esas novelas tienen otra dimensión, quizás, sin duda, pero los episodios nacionales nos encontramos a los mismos personajes secundarios que aparecen en las novelas de Galdós, las novelas contemporáneas, las grandes novelas. Nos encontramos en los episodios nacionales con sus historias desarrolladas, ¿okay?, y hay un continuo tránsito de personajes, centenares de personajes, ¿okay?, centenares de personajes, igual que sucedió con Dickens y Balzac, que toda esta gente escribía antes de que existiera el ordenador. Yo estoy ya por pensar que se escriben más a mano que en una máquina. Esto es, en mi humilde experiencia como escritor, que yo escribo en libritos el triple de rápido en cualquier parte. Sin embargo, el ordenador tiene que tener electricidad, programas que se renuevan, es bastante complicado. Pero lo que escribieron estos hombres, lo que escribió Galdós, es extraordinario, es realmente extraordinario. A mano y después corregido a mano y así. Entonces, para familiarizarnos con lo que pasaba en la España en esos momentos cruciales antes de la gloriosa, yo creo que esto es mucho mejor que el libro de historia, porque en el libro de historia nos vamos a encontrar evidentemente un análisis serio y riguroso que tenemos que tener presente, socioeconómico y político, pero lo que no vamos a ver es la dimensión cotidiana del drama. Vámonos ahora aquí. Esto es un cuadro popular de lo sucedido en Alcolea. Ya hablaremos ya hablaremos sobre lo que pasó en Alcolea, ¿okay?, que es el final de la de los tristes destinos. Alcolea, vamos a mirar la geografía de la batalla, ¿no? Todo empieza en Cádiz, en San Lorenzo. A Cádiz llegan los militares exiliados en Canarias. Un tema muy curioso. Hay 4 generales importantísimos liberales que son arrestados en su casa y enviados al exilio en Canarias. No con cadenas, pero están arrestados. Y aquí, en Gran Canaria, en Tenerife, porque los separan, bueno, podrán estar, ir a venir a sus anchas, ¿no? No hay una policía secreta en España como ya existe en Rusia, en Inglaterra y en Francia, ¿okay?, porque no tenemos recursos para eso. Entonces, ellos en Canarias siguen conspirando para volver, cosa que logran los días que Prim
desde Santander y después a Cádiz, se junta con Topete, el almirante Topete, donde está la Armada Española, casi una parte importante de la Armada Española, fondeada en Cádiz, y ellos esperan la llegada del barco de Canarias que había salido de Londres. Igual esto nos recuerda al 36. La historia varía, pero se repite, ¿no? O sea, hay un filósofo de la historia alemán que se llama Spengler, que dice que la historia no es lineal sino cíclica, y que hay países que no salen de los cíclicos. No sé si estaba pensando en eso, pero bueno, la historia es curiosamente real, ¿no? Porque nosotros somos parte de somos una provincia de España, en Canarias, cosa que no era Cuba y cosa que logró León Castillo, que fue una provincia. Pero Canarias es un lugar celestial para militar el díscolo y otro tipo de personajes deseables, ¿no? Intelectuales y cosas así, sobre todo militares. Entonces, los 4 generales canarios se reúnen en el puerto de La Orotava, 2 vienen de Gran Canaria, 4 vienen de Gran Canaria, pero salen de Gran Canaria, pero el buque les recoge en La Orotava y de vuelta a Cádiz. Y ahí todos juntos, bueno, ya se unen al alzamiento definitivo que derroca Isabel II. Entonces, las tropas alzadas, porque esto es un alzamiento, es un golpe militar, van progresando, en 2 días están en Córdoba y llegan a lo que es una cabeza de puente, o sea, a un lugar estratégico que deben atravesar para seguir hacia adelante. Y aquí el general Novaliche, leal a la reina con su ejército, y las fuerzas de Príncipe con su ejército, su parte del ejército, se enfrentan en un puente, una batalla tremenda, donde en ese puente mueren 1000 soldados. O sea, hay tantos cadáveres que nadie puede ni pasar. Tienen que, cuando ya las tropas gubernamentales saben que no pueden resistir, porque hay una pinza, ¿no? La revolución está bien, estratégicamente está bien armada, ¿no? Los frentes y su progresión. Cuando saben que no pueden resistir y se rinden, hay que apilar a los soldados, a las bajas, ¿no? En los perfiles de los puentes. O sea, esto es una guerra civil, no es una escaramuza, una cosita de guerrilla y un levantamiento popular, no. Son 2 ejércitos, el mismo ejército enfrentado por una causa, ¿no? Por causa política. Todo lo que pasa en nuestro siglo XX ya había pasado en el siglo XIX. Por eso yo creo que nosotros debemos cambiar todavía muchas cosas que no nos lleven a ver espectáculos en las cortes, como hemos visto en épocas recientes. Y no es un tema de bando político, es un tema mucho más profundo, un tema de tener conciencia nacional de un Estado. Volvemos a la de los títulos. Galdós nos cuenta la historia de los exiliados republicanos liberales en Francia e Inglaterra a través de un personaje que es un poco como el Cid Campeador, se llama Santiago Ibero, con ese nombre, ¿no? Ibero, ibérico. Y Santiago Ibero es un joven de buena familia de Álava, que no es ni militar ni político, comerciante, es simplemente un joven de 18 años que decide darlo todo por la causa de la libertad. Y la libertad es que vuelva una forma de liberalismo progresivo que permita el respeto de la Constitución y un programa de desarrollo social y
político que saque a España del siglo XVIII. Entonces Santiago Ibero es un personaje patriótico por excelencia, ¿no? Valiente, valeroso, desinteresado, no quiere prebendas por haber participado en la revolución y haber sido uno más en la batalla de Alcolea. Al contrario, la experiencia de la guerra civil lo va a cambiar profundamente, va a cambiar su entusiasmo. Y en esta novela Santiago Ibero es la pareja de una mujer descarriada del siglo XIX, una bella joven que se llama Teresa Villaescusa, que es hija de una familia muy bien en Madrid, que cuando su destino económico decaía, su madre la prostituía. Galdós lo que hace es reproducir lo que ve. No denunciar, sino simplemente reproducir el gran problema moral que tiene su país, que tiene todo Europa en el siglo XIX, lo tiene Inglaterra, que es el país experto en la hipocresía social, en sus dobles estándares, ¿no? Nunca hubo más miseria y prostitución en Londres que durante la época de la reina Victoria, mientras Inglaterra tenía un imperio que gobernaba la quinta parte territorial del mundo, pero lo que pasaba en casa era muy feo. Entonces Santiago Ibero sería con esta chica, quien ya conoce, Teresa Villaescusa, la salva de las manos de su amante aristócrata, que le lleva como 50 años, y se va con ella a vivir primero al sur de Francia y a París. Entonces Galdós utiliza la vida de la pareja como cámara, enfoque, para contar la vida de los exiliados en París y en Inglaterra. Vida que él va a conocer, por lo menos, al menos la parte francesa, porque él se va a París en el 66 y el 67, justo antes de la Gloriosa. Y él, aparte de comprar todas las obras de Balzac, conocer París e ir a la exposición universal del 67 y quedarse totalmente flipado, porque va a una feria del progreso total del universo, donde ya ve arcos voltaicos y cosas que son inimaginables en España, y ve todo tipo, de máquinas de vapor de compresión gigantescas. Aparte de revelarse lo que es el futuro en otros países, él ahí ve a los republicanos en el exilio, ¿no? Entonces Santiago Ibero se convierte en un espía, en un mensajero, va a llevar cartas a Sagasta, va a llevar cartas al entorno del primer Londres, y Galdós, a través de su propia experiencia y la experiencia directa de los personajes, como Sagasta, que le contaba muchas veces su vida, ¿no? Él va a ir reconstruyendo ese panorama de la España progresista, revolucionaria, exiliada. Estos personajes son parte de una trama no principal, pero paralela a la más importante, que es la historia de la reina. Y Galdós nos cuenta primero cómo es la vida y el ambiente de la corte de Isabel II, cómo es la educación de Alfonso XII, futuro rey de España. ¿Qué aprende Alfonso XII? Esgrima, pistola y religión. Un poco hacer caligrafía, la etiqueta de la corte. O sea, esa es la educación del futuro rey de España. O sea, igual de mala que la que tuvo su madre, ¿no? Y entonces Galdós, que en su día vio el libro del príncipe Alfonso, sus tutores, eran aristócratas y militares y curas, por supuesto, tenían que escribir todo lo que hacía el niño, el heredero, en un libro, una especie de cuaderno de bitácora, ¿no? Que se perdió, desaparece y empieza algún día. Y entonces, pues, en ese cuaderno
se decía lo que hacía el príncipe, su instrucción, y mucha gente lo había visto y leído en tiempos de Galileo. Y él, a través de lo que le cuenta, pues va rehaciendo ese diario de a bordo de la vida del príncipe Alfonso XII, que da pena, porque el niño no está en una zona soleada de palacio, sino que está en las habitaciones interiores lleno de seguridad por si lo raptan. Una historia bien triste. Entonces Galdós nos habla de algo muy importante, que es el entorno de la reina, sus más allegados, que no se atreven a contarle lo que está sucediendo realmente en la calle. Les voy a leer un pequeño extracto para ver este asunto. El extracto tiene que ver con el encuentro de la familia del marqués de Beramendi con la reina Isabel II. Invitan primero al niño del marqués, que es un niño de la edad del príncipe Alfonso, a ir a palacio. Reclamada por el propio Alfonso una segunda visita, volvió allá el niño de Beramendi a las 10 de la mañana. El príncipe, según contó después, daba su lección con un señor cura. La lección duró más de una hora. Subieron al almuerzo en el comedor de arriba. Quedáronse un ratito en el cuarto de la infanta, viéndole dar su lección de arpa con Madama Roaldés. Luego otra vez al entresuelo, donde el príncipe dio lección de carabina, disparando 3 pistones, y lección de ejercicio, lo mismo que un soldado. Refiriendo esto, el salado Tinito expresaba a su modo con pueril candor la destreza de Alfonso en el ejercicio militar, y lo orgulloso que estaba de que sus amiguitos le vieran y admiraran en aquel noble estudio. Y terminó su cuento con una observación que a los padres hizo gracia, mas no la rieron por no dar lugar a que el chiquillo entrara en malicia. Fue de este modo: papá, este es un niño, ¿no? Hablando de otro niño, papá, voy a decirte una cosa, Alfonso no sabe nada, no le enseña más que religión y armas. Y el padre va y le dice: hijo mío, es todo lo que necesita un rey. Pero lo raro es que el padre no piensa eso. El padre piensa que el niño tiene que recibir una educación muy distinta para prepararlo para un futuro bien distinto. Entonces, el marqués de Beramendi va a hablar con la reina y está a punto de decirle lo que piensa y siente en una entrevista personal, pero no pasa nada. Y Galdós pone a la reina a hablar. Él le dice en su mente: pobre majestad, las ridiculeces de la etiqueta que han inventado los adornados caballeros palatinos para incomunicar a los reyes con el sentimiento nacional me obligan a no decirte la verdad. Ninguno de los que venimos a rendirte acatamiento te ofrecemos la verdad, porque te asustaría de oírla. Ni aun los que más entran en tu intimidad entran con la verdad. A tu intimidad llegan mintiendo, puesta la imaginación en sus provechos. Recibe pues, bondadosa Isabel, el homenaje de mis doradas mentiras. Cuanto te he dicho esta tarde es una ofrenda de flores de trapo, únicas que se reciben en los regios altares. Tú, más que otros reyes, inclinada a lo familiar y plebeyo, dejas que llegue a ti la verdad española en cosas externas, decorativas y verbales. Pero en las cosas de carácter público no quieres más que la mentira, porque en ellas estás educada, y falsedad es la misma capa religiosa, mejor dicho, velo transparente con que quieres encubrir tus errores políticos y no políticos, reina descuidada y sin ventura.
O sea, a través de su personaje, Galdós está echando en cara a la reina su deseo de no querer conocer la realidad, por omisión, porque está acostumbrada a que le cuenten las historias más favorables, pero no certeras de la realidad. Entonces, él en ningún momento, ni incluso cuando derrocan a la reina, logra decirle la verdad. No se atreve a hacerlo, ¿no? Las ideas, nos dice Galdós, de contarle a su soberana los sucesos gravísimos y la situación crítica por la cual vive su país, están en su mente, pero no la verbaliza. Sin embargo, Galdós le va a suceder lo mismo, porque no se va a atrever a decirle a la reina la verdad. Ahora les leo un pasaje de la memoranda del año 1906, que vamos a verlo un segundo, antes de que el impago del cabildo lo haga desaparecer. Ah, mira, se ha quedado un poquito. Quizá medio. Galdós hace una especie de balance de Isabel II. Ah, mira, ya volvió. Ah, es infalible. Microsoft para los pagos no lo conoce. Ella le habla de su pasado y le cuenta: yo tenía entonces 19 años. Me aconseja, esta es la reina hablando a Galdós del Transilvano. Yo tenía entonces 19 años. Me aconsejaba una cosa, aquel otra. Y luego venía un tercero que me decía: ni aquello ni esto lo debes hacer, sino lo demás allá. Pónganse ustedes en mi caso. 19 años y metida en un laberinto, por el cual tenía que andar palpando las paredes, pues no había luz que me guiara, sino si alguno me encendía la luz, venía otro y me la apagaba. La mujer que ha llegado a una conciencia lúcida de lo que le ha pasado. Pero lo que le ha pasado, voy a quitar esto ya, no pasar mi mensaje. Pero lo que le ha pasado es que se ha cargado su reinado. Es un tema bien espinoso. Los que podían hacerlo, encender la luz, no sabían una palabra de arte de gobierno constitucional. Eran cortesanos que solo entendían de etiqueta y cómo se tratara de política. Como se tratara de política, no había quien le sacara del absolutismo. Los que eran ilustrados y sabían de constituciones y de todas estas cosas, no me aleccionaban, sino en los casos que pudieran serles favorables, dejándome a oscuras si se trataba de algo que mi buen conocimiento pudiera favorecer al contrario. O sea, los hombres políticos, sus ministros, sus presidentes, sí conocen la realidad y el calado de los problemas, le hablan, pero le hablan sobre todo para que ella haga un decreto que favorezca lo otro, esta historia. ¿Qué había de ser yo, jovencilla, reina a los 14 años, sin ningún freno en tu voluntad, con todo el dinero a mano para mis antojos y para darme el gusto de favorecer a los necesitados, no viendo al lado mío más que personas que se doblaban como caña, ni oyendo más que voces de adulación que me aturdían? ¿Qué debía hacer yo? Póngase en mi caso. Esto le hace reflexionar. Eso no es novedad, eso es lo que le contado. Eso está escrito. Eso es lo que la reina le dijo y lo que él no lo saca en la de los tristes destinos, pero sí lo saca directamente en la memoranda cuando el ABC en 1904 fallece Isabel II, le pide: por favor, escríbenos tus impresiones, tus últimas memorias de la reina. Entonces él le hubiera gustado decirle lo siguiente: ¿verdad que criaron a vuestra majestad la persuasión, verdad que criaron a vuestra majestad la persuasión de que hacer podía cuanto se le antojara,
y quitar y poner gobernantes como si cambiase de ropa. No confió la reina demasiado en el amor de su pueblo ni en la intención divina. Dos cosas hay sujetas a inesperadas, lastimosas quiebras. Porque los pueblos aman y Dios protege, pero siempre con su cuenta y razón. El favor del cielo debió vuestra majestad esperarlo como sanción de sus actos y de su fiel cumplimiento de las leyes, y no vislumbrarlo tras las milagrerías y enredos con que alucinaban a la pobre niña y reina. Todo esto pasaba por mi cabeza, mas yo no me atrevía a decírselo a su majestad. O sea, el mismo silencio mutismo de su personaje, que quizás él, súbdito ante la majestad, ya en el exilio, ella 32 años después de la gloriosa, no se atreve a decirle a la cara las cosas, porque claro, los reyes tienen un aura, y Galdós, sin excusarla, ¿no? Porque él al final de la de los tristes destinos, que es la mejor descripción habida por haber de la batalla de Alcolea, ¿no? Vamos a mirar un grabado un poco tosco, pero describe muy bien lo que fue, ¿no? Luchando por un puente. Me recuerda un poco la campaña de la invasión de Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Solo quedaba un puente en pie en Weimar. Ese puente se convirtió en lo más importante del mundo, ¿no? Todos los demás puentes se habían dinamitado, no se podía cruzar el Rin sino a través de pontones. Este tipo de batalla sobre una posición estratégica que es terrible. Entonces, bueno, la batalla de Alcolea. Galdós, por supuesto, es consciente de que en todo esto la monarquía, la reina, ha tenido culpa. Hablando ya del final de la batalla, al retirarse el general de la reina Novaliche, habiendo apurado con escrupuloso tesón el cumplimiento de su deber, el puente estaba embaldosado de muerte. Fue preciso apilarlos en los pretiles para franquear el paso, como si fueran sacos de arena. En esta operación ayudaron los paisanos a los militares. Asistía la luna con su dulce claridad a este tristísimo despejo del campo de batalla. Extinguidas las voces de cólera y guerra, se oía una cháchara triste y zumbante, como un rezo por tantos difuntos. El general Serrano, después de disponer que el ejército vencedor pernoctara en sus posiciones, se retiró a descansar en un carro de artillería. A sus allegados dirigió frases melancólicas, acordándose de sus hijos. Melancólica también era sin duda la victoria alcanzada por la libertad, porque claro, es una guerra fratricida. Los 900 cadáveres de ambos ejércitos en aquella trágica tarde entristecían el triunfo y aumentaban la horrorosa estadística de vidas españolas sacrificadas por la fatídica Doña Isabel o contra de ella. Entonces, bueno, la reina podría haber evitado una confrontación, podría haber desestimado a sus generales, intentar por lo menos que no avanzara. Si lo hubiera logrado, no, ya es otra cosa, porque había una dinámica de enfrentamiento en el ejército larvándose hacía 30 años y era muy difícil que esto sucediese. Galdós finalmente, en Memoria de un desmemoriado, que él escribe 4 años antes de fallecer, dedica una última nota a Isabel II. Que lo voy a leer, es muy cortito, pero es como una nota ya un poco desmembrada de la realidad. En los años 1901 y 1902 frecuentaba yo París, no solo por la atracción que ejercía siempre sobre mí la gran metrópoli, sino por mantener vivo el trato con mi amigo de la infancia, Fernando León y Castillo, que desempeñaban por segunda vez el cargo de embajador de España en aquella república. Ellos, para recordarlo, fueron internos en Las Palmas, ¿no? En el único instituto de enseñanza que existía
entonces, ¿no?, en el colegio de San Agustín, y ahí se conocieron y trabaron una amistad como las que se traban cuando uno es niño, ¿no? En este mismo semanario que él está escribiendo en La Esfera, y en multitud de obras mías, he referido mis visitas al Palacio de Castillo, en la Venucle, las conversaciones que tuvimos León y yo con la reina doña Isabel, porque ellos estaban los dos siempre ahí en las entrevistas, ¿no? Un testimonio excepcional y único, ¿no?, en toda la historia del XIX. En las entrevistas de esta segunda etapa había variado visiblemente el aspecto de su majestad. A la peluquita rubia que antes usaba sustituía ya una cabellera blanca, aureola de dignidad y simpatía. Andaba lentamente apoyándose en un bastón, pero sus atractivos personales, la gracia, el donaire, la dulce ironía de su conversación no habían cambiado. Antes bien, los acontecimientos de actualidad exacerbaban la sutileza y la donosura picaresca de sus razonamientos. Aunque moraba en territorio extranjero, su corazón permanecía en España, y en sus conversaciones solo trataba de asuntos exclusivamente españoles. Era pues un alma española, con todos los defectos y las buenas cualidades de la raza, pero estas no fueron bastante conocidas y apreciadas con el vino seco, pues la opinión vulgar más abultaba los errores que afirmaba la nación. Era doña Isabel tan generosa que, sin instigación de nadie, perdonaba todas las ofensas que había recibido, conservando fresca en su memoria la gratitud a los adictos. Jamás oímos de sus labios una palabra rencorosa, y aún en la soledad de su destierro forzoso supo mantener las apariencias ceremoniosas de reina afectiva. Recuerdo que una tarde, estando León y yo en la cámara regia, oímos preludiar en el piano un trozo de Norma, y doña Isabel exclamó: «Ah, allí está Madame Lagrange, vamos a ver». Pasamos al salón y vimos a una señora que, caladas las gafas, tocaba en el piano pasajes de obra. Entonces, él de alguna manera, testigo y actor también de la historia española, no es que la culpe, pero llega a entenderlo. Bien, yo creo que era Galdós y sobre todo también a León y Castillo, capítulo 28, vamos a acabar ya con esto, que se hace tarde. León, que bueno, tenía que guiar a la reina y ver lo que sucedía, pero él luego también acabó siendo favorable, ¿no?, hacia su personalidad. Fui siempre recibido, dice Fernando de León y Castillo, en mis tiempos, por la reina Isabel, no solo con la cordialidad que era en ella peculiar, sino con manifestaciones de personal afecto que nunca olvidé. ¿Cuántas veces durante el invierno, en esas tardes grises de París, que hacen involuntariamente recordar los versos inmortales de Martínez de la Rosa, desde las tristes márgenes del Sena, cubierto el cielo de apiñadas nubes, de nieve el suelo y de tristeza el alma? Su majestad me hacía llamar para tener conmigo, como ella decía, un rato de tertulia. Y la tertulia duraba algunas veces gran parte de la tarde. Conservaré eternamente en mi memoria aquellas pintorescas e interesantes conversaciones de la reina Isabel, en que recordaba sucesos pasados, mostrando los hechos históricos por dentro, descifrando la clave de su ministerio, explicándolos en su viva realidad, y no con el sentido que les imputara la crítica, sino sobre todo aquellos en que ella había tomado parte o intervenido más o menos directamente. Era una historia nueva, íntima, como si dejáramos vuelta del revés, en ciertos momentos desilusionadora, pero más viva y más interesante. Con sus picantes revelaciones desentrañaba los más solemnes acontecimientos, rodeándole de una desengañada ironía. Bueno, entonces, qué cosa curiosa, ¿no?, qué coincidencia que León y Castillo y Pérez Galdós llegaran a ser los dos únicos españoles que intimaran y llegaran al fondo de la personalidad, ¿no?, y del destino tanto trágico y triste de Isabel II. Curiosamente, en los tristes destinos de Pérez Galdós, se lee rápido, se lee en una semana. Don Benito no menciona la parte canaria de la conspiración, o sea,
cómo Fernando León del Castillo vino desde Madrid en 1868 con cartas importantes de Eduardo Gasset, el dueño de varios periódicos liberales y progresistas, y con otras cartas militares y políticas, o sea, con misivas estratégicas importantes para dárselos personalmente al duque de la Torre, que estaba confinado, preso, pero bueno, no era realmente así, en Las Palmas, ¿no? Y como esas cartas fueron importantes para persuadirles a ellos de que había llegado el momento, y también confiarles que el buque que venía a buscarlo llegaría a tal fecha al puerto de la Orotava. ¿Por qué no lo menciona Galdós? No menciona tampoco la noche en que se reunieron los 4 generales desterrados en Gran Canaria en la casa del Monte, el fiscal de Antonio López Bota, un progresista liberal señalado, para allí preparar el viaje a Tenerife, que posteriormente llevaría al barco con destino a Cádiz. ¿Por qué no lo menciona? Quizás porque ya en plena restauración borbónica, con Alfonso XII en el poder, yo esto es lo que pienso, ¿no? No convenía estar hablando de conspiraciones en contra de la madre del rey. En aquel momento era un asunto delicado, ¿no? Igual que Fernando León del Castillo no habla en mis tiempos de la conducta incorrecta de la reina con su penúltimo amante, que él mandaba misivas por la valija diplomática todas las semanas a Gobernación de Madrid, al gobierno, ¿no? Prefiriendo pues la conducta, el comportamiento inapropiado del Marqués de la Plana, ¿no? No todo se cuenta, no todo se puede contar, y tanto la autobiografía como la literatura, aún muertos o pasados los eventos, debe tener un cierto tacto, pero uno va entreviendo cómo la realidad aún en la historia sigue callando determinados episodios. Por eso investigar es muy importante. Bueno, ya está, se acabó, no hablo más. Si quieren preguntar algo, hablar de otra cosa, mencionar. ¿El barco era un barco profeso o era el barco correo mensual que hacía él? No podía ser un correo mensual. Porque se sabría. Porque eso sí se sabría. Quizás no se sabía, o sea, los generales iban al gabinete literario. Pero claro, ya embarcar en un barco, en el correo oficial, a ir a Cádiz era demasiado evidente, y podían no haberlo dejado embarcar. Entonces, en un barco fletado en Inglaterra para venir aquí. ¿En Inglaterra? Sí. Qué casualidad, no se llamaría Dragón Rápido. No, pero algo rápido sí fue, porque hizo la travesía muy veloz, ¿no? Yo creo que estamos empatados, ¿no? Pues en aquella época la reina no sabía lo que le ocurría al pueblo, y nosotros en este siglo no hemos sabido lo que hacía el rey, el de mérito. El rey de mérito, ¿no? El de mérito. El de mérito. Sí. ¿Cómo se llamaban los 4 generales? Sí. Uno de son Serrano, Montones. No, espera. Los generales que partieron fueron desterrados aquí. Montones, Duque de la Paz. Los generales desterrados eran Francisco Serrano Domínguez, Duque de la Torre, Francisco Serrano Bedoya, pariente de él, Domingo Dulce y Antonio Caballero de Roda. Esos eran los 4 generales, desterrados por Luis González Bravo, ¿no? Un dulce por él. Entonces, ellos estuvieron aquí varios meses, y León Castillo era partidario, por supuesto, de acabar con el reinado de Isabel II, no por Isabel II, sino por el hecho
hecho de que la política española estaba empantanada en una dinámica autodestructiva. Y él estaba de acuerdo con la restauración borbónica. Finalmente, porque él dice en mis tiempos, los liberales y los republicanos, en los 6 años, en esos 6 años de libertad, echaron a perder todos sus créditos. Porque los años que después de la gloriosa, que España era una república, ¿no? Todo concierto de progreso y de unidad en los programas de gobierno se vino abajo porque de nuevo las distintas facciones de la república, de los republicanos, continuaron enfrentándose y no hubo estabilidad tampoco. Ese es el drama de esa primera república. Ese es el gran drama, que no se llegó a consolidar una estabilidad gubernativa, ¿no? Un poco lo que le pasó al Frente Popular, que se deshizo por sus pugnas en la izquierda y se autodestruyó por sus pugnas en la izquierda de sus facciones. O sea, solo le pasó a la Primera República y don Fernando acabó siendo, pues, aceptando la restauración borbónica como el mal mejor. Y seguimos teniendo a los borbones. No se puede, el tema de la república sigue siendo un tabú. Además, como tenemos tantos problemas domésticos y una pandemia y una epidemia nacional y una, o sea, yo creo que la posibilidad de que España vuelva a considerar qué forma de gobierno quiera por plebiscito todavía muy distante. Creo que todavía falta muchísimo para eso. Pero somos diferentes hasta en el virus, porque nosotros tenemos el coronavirus y los borbones tienen el coronavirus. Carlos Isidro Carlos María Isidro de Borbón planteaba su ideología de que él era el sucesor, porque era varón, en contra de Isabel, pero detrás tenía que haber unos intereses económicos importantes, porque era imposible que él mantuviera las campañas militares, algunas con éxito que no tuvo. Tenía que haber algún gran poder detrás que lo había financiación francesa e inglesa interesada para desestabilizar la situación con los borbones y la alianza posible entre los borbones franceses y españoles. Y luego había también mucho dinero del norte de España, porque Carlos María le había prometido a los vascos su fuero. Una situación de privilegio total en el concierto político de España, cuasi independentista, ¿no? Y eso era eso era un motor muy poderoso para luchar contra los soldados isabelinos, ¿no? Él recaudaba fondos en Francia, en París, que es una de las cosas que siempre que intentó al principio Dominic Castillo, es cortar el apoyo del carlismo, la tolerancia absoluta hacia el carlismo, y posteriormente el hecho de que el gobierno francés permitiera que los republicanos siguieran conspirando ya después de la restauración borbónica. Pero el dinero evidentemente venía de Francia, en alguna medida de Inglaterra, y también tenía apoyo de Austria. Tenía importantes apoyos internacionales que veían en su persona una manera de meterse en nuestra política y favorecer sus intereses, por supuesto. Y los dos Rasputines, Antonio María Claret y Sor Patrocini, sí, estaban, por decirlo así, directamente vinculados a la curia romana, o estaban a sus intereses particulares. Yo es que no, aparte de su camarilla, yo no creo que Sor Patrocini estuviese vinculada a nada.
Yo creo que Sor Patrocinio era una exaltada religiosa, más allá de toda duda, que servía pues a los intereses de la Iglesia Católica directamente. José María Claret era un personaje mucho más cercano al mundo político de la Iglesia, y por supuesto era un sacerdote muy importante, ¿no? Hizo campaña, vino a Canarias, hizo campaña de evangelización, escribió tratados, libros, el Papa le envió bendiciones, o sea, era un personaje, que era un personaje evangelizador, misionero, de estos cristianos de base, ¿no? Él también tenía una parte política muy importante. Pero quien convence a Isabel II de que se case con su primo hermano es Sor Patrocinio, no el padre Claret. Y de ellos dos se valían otros elementos los más reaccionarios, ¿no?, de la política. Entonces, sí, yo creo que no perseguían ningún fin de provecho personal, simplemente servían porque pensaban que era una causa que creo que es aún más peligrosa en cada caso de la religión, ¿no? Padre Claret era un exiliado más. Era un exiliado, Padre Claret, digo, que no podía entrar en España. Al final no. Al final no. El Padre Claret es un personaje, uno de estos personajes de la Iglesia extrañamente contradictorio, ¿no? Un poco como Pilares, ¿no?, del Papa pasado. Tiene grandes virtudes, pero después una posición teológica del siglo XIII, ¿no? Entonces, un problema que... pero desde luego es importante para el clero español tener a personajes así al lado de la reina para frenar la desamortización y para frenar el deterioro del monopolio de la Iglesia sobre la educación privada. Tiene un trasfondo político muy importante, ¿no? Porque empieza a haber una pugna por cómo ha de ser la educación moderna, que hasta bien entrado el siglo XIX no hay una institución, no hay una red secundaria civil no laica. Entonces todo está cargado en torno a quien rodea a los consejos religiosos que rodean a Isabel II. Luego el Papa, el Padre María Claret, le decía al nuncio español, ¿no?, delegado directo del Papa, le decía: no, es que ella es muy piadosa. El Papa le decía: será muy piadosa, pero luego es muy pura. Esto lo decía el Papa. Sí, bien, pero qué pena, ¿no?, que esta reina, que bueno, que es su majestad católica, luego en su vida privada sea tan deplorablemente escandalosa. No va a cambiar nunca. O sea que ella era un personaje incómodo también para la Iglesia. Era una señora que llevaba su vida privada sin tapujos, con la connivencia de su marido, que vivía con otro hombre. Eso la Iglesia cae mejor, ¿sabes? Puede ser. Pero digo lo de los dos hombres. En el pantano el agua siempre es sucia, siempre te mancha. Pero léanse los episodios, sobre todo los primeros episodios nacionales, bueno, nos llevan a hechos mucho más lejanos, pero sobre todo lo que es O'Donnell, Green, este mismo, el destino, España trágica, Amadeo I, la Primera República, y Cánovas, que es el último autor. Creo que para conocer nuestra historia es una lectura obligada. En mis tiempos, que don Fernando escribía muy bien. Bueno, muchas gracias. Buenas noches.